Francisco González va a presentar desde Swiss Medical PROA Digital, Gestión de Antimicrobianos y Control de Infecciones. Francisco es médico especialista en terapia intensiva y medicina crítica. Tiene un máster en dirección de empresas de la UADE, docente de la Cátedra de Informática Médica de la Facultad de Medicina. Forma parte de la gerencia de sistemas de Swiss Medical, el jefe de informática médica y miembro titular director de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, director del sistema de la Sociedad de Terapia Intensiva. Eso ya no sé si es así o no. No, ya Que dejé eso la gestión, dejaste fue, sí, 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 fue en la gestión anterior, la así que gestión estuve anterior, colaborando, sí, 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 sí. por un Eh, tiempo. sí, bueno, Pero bueno, son todas esas cosas que ya hace años que estás en esto, Fran, y que nos sí, la verdad que conocemos sí, que de hace... muchísimos lugares. La verdad que sí, pegué el salto de lo que es lo asistencial a esta área de gestión, cómo las herramientas informáticas pueden colaborar en la gestión y bueno, somos una especie de nexo entre la informática y la parte asistencial y la verdad que por suerte esto no para de crecer. Y siempre hay Constantemente cosas están surgiendo, nuevas. siempre hay cosas nuevas, siempre hay desafíos, siempre hay temas para ir estudiando, así que en este momento lo que quisimos compartir con ustedes, gracias por invitarnos, es nuestra experiencia en el soporte informático. Y ahora voy a explicar por qué no necesariamente estoy presentando un programa, una plataforma que hicimos para infectología, sino cómo abordamos desde varios lugares toda la actividad infectológica, ¿m? Que es una de las áreas que recomiendo no encarar o darle soporte desde entrada. Esperen que no puedo pasar. No sé si están viendo. Sí, se ve perfecto, ¿eh? Se ve y se escucha Bueno, perfecto. Yo por ahí iba a, el a tema es que sacar no mi puedo avanzar. cámara. Ah, ¿por Espera qué? que no. ¿No puedes A pasar? ver, ahí sí puedo. Ahí está. Ahí está. Está pasando, ¿no? Bueno, Sí. entonces, esto es lo que voy a explicar. Nuestro rol desde informática en salud en los programas de optimización de antimicrobianos, el objetivo que nos planteamos, las metas internacionales de la seguridad del paciente. Como una de esas metas es el registro de higiene de lavado de manos, las herramientas de soporte para poder prescribir antimicrobianos, que es lo que estábamos hablando previamente, que depende de una adecuada completitud de los atributos de los medicamentos. La información epidemiológica, porque no solamente estamos hablando de pacientes, de conductas del personal, sino más que nada información de los gérmenes y su comportamiento. Eh, Ver los resultados de bacteriología, la justificación de por qué avanzar en estas tareas y bueno, los pasos que todavía no hemos cumplido. Como les dije inicialmente, infectología no es recomendable que sea una de las primeras especialidades para abordar desde el punto de vista informático, no porque eh, sea una cuestión que no sea prioritaria, sino que realmente es un área bastante compleja. ¿Por qué? Porque no trabaja de una manera tradicional, es sumamente complejo porque obviamente tiene un enfoque hacia los pacientes que surgen de una manera no esperada porque las infecciones nosocomiales ocurren, no solo tienen una visión hacia los pacientes, sino hacia el personal, manejando las cuestiones de prevención de infecciones como es en los programas de lavado de manos. También tienen una mirada muy cercana de toda la bacteriología y de la microbiología, más que bacteriología, de la microbiología y de los patrones de sensibilidad, también de los antimicrobianos y de los nuevos fármacos que surgen, y por otro lado, una actividad docente académica que es la elaboración de las guías de práctica clínica. Entonces, imagínense que, ¿por qué digo que no es lo primero que abordaría? Porque con una sola herramienta, la historia clínica electrónica, realmente lo damos soporte a todas esas actividades que hace. Entonces, lo que les voy a mostrar es más que nada, teniendo en cuenta las metas de la Organización Mundial de la Salud, cómo fuimos abordando cada una de las necesidades, incluyendo la historia clínica electrónica, y cómo fuimos dándole soporte informático a este programa de optimización de antimicrobianos. Como nivel básico
de soporte, la Organización Mundial de la Salud, lo que plantea es elaborar base de datos de compra, de dispensación de medicamentos y la base de datos de vigilancia. Esto es insuficiente. Nosotros podemos contar con la información de la utilización de los antimicrobianos, pero no vamos a, si no lo tenemos linkeado a la información de los pacientes y de los cultivos, no vamos a poder determinar si un incremento de uso es por un incremento de pacientes, un incremento de casos o un cambio en alguna guía o conducta. Entonces, siempre como primer estándar o primera medida para tomar es la información del consumo de medicamentos. No es suficiente, quizás nos sirva como para poder planificar las compras, pero no va a ser suficiente como para poder gestionar la optimización del manejo. Lo que vamos a tener que hacer es empezar a contabilizar no solamente el consumo de los antimicrobianos, porque obviamente si un paciente la dosis se ajusta según peso o según edad, según la población que tengamos, esa dosis no va a representar la verdadera utilización. Entonces, en infectología y en otras, en farmacia más que nada, se utiliza el DDD, la dosis diaria por 1000 días pacientes, que es la que utilizamos y les voy a mostrar cómo lo pusimos en práctica. También el aviso de uso de determinados antibióticos es lo que se recomienda, esto lo vamos a mostrar. Esto es difícil a veces mantener determinadas conductas porque el personal va rotando, hay gente de guardia, no están todos capacitados sobre las guías de práctica clínica, entonces constantemente pueden surgir nuevas formas o nuevos enfoques terapéuticos que no son los consensuados o recomendados por el área de infectología. Eh, También, bueno, otros puntos para abordar es la profilaxis antibiótica, cuando suspenderlas, eh, notas sobre lo que se prescribe y bueno, específicamente lo que se llama guías de soporte o soporte a las decisiones clínicas como para determinadas cuestiones infectológicas. Obviamente el sistema informático de órdenes médicas es lo que vamos a presentar, el acceso centralizado a los resultados bacteriológicos y los datos de costos de los antimicrobianos. Entonces, resumiendo, esto sería lo que se recomienda desde la Organización Mundial de la Salud como para poder gestionar un uso óptimo de los antimicrobianos. Y bueno, lo que vamos a plantear es cómo desarrollamos e implementamos herramientas digitales para el soporte en el ciclo de utilización de antimicrobianos y control de infecciones. Bueno, como les comenté entonces, el enfoque de infectología es bastante variado, va desde el personal, las guías, los resultados de microbiología y fundamentalmente el manejo de los pacientes. Como primera meta que abordamos desde el punto de vista de seguridad del paciente, también de la Organización Mundial de Salud, es la meta 5 del lavado de manos. El proceso con el cual se registraba el lavado de manos, lo conocemos todos, es a través de observadores anónimos, cual registran en un evento, hay 5 momentos en el cual personal de salud, esto fíjense que no puede ser nunca soportado por una historia clínica, porque no existe esta forma de visualizar lo que hace un personal de salud, entonces tuvimos que desarrollar un soporte informático a lo que era un papel donde registraban en qué sanatorio, en qué servicio, cuál era el personal que estaba observado, médico, enfermero, técnico, etcétera, y en qué momento, si era antes de hacer un procedimiento, después, bueno, los 5 momentos definidos por la OMS lo pudimos registrar. Entonces, esto fue la primera ayuda que le dimos a infectología, una aplicación donde registraban, fíjense que tenemos a la derecha las clínicas donde se registraba el personal, entonces está graficado, hicimos sobre 10.390 observaciones, un porcentaje, calculamos el porcentaje de adherencia y eh, pudimos identificar eh, sobre cada área que había que trabajar. Se hicieron reportes bien detallados sobre cada centro, sobre cada servicio, sobre cada personal, sobre cada día y sobre cada turno. Voy a avanzar.
Fíjense, entonces, en esto se podía identificar qué turno era que por ahí tenía mayor adherencia, noche B, mañana, SADOFE, como los turnos sábado, domingo y feriado. Qué días de la semana eran donde más había que trabajar. E incluso, como el personal observado se sabía el rol que tenía, podían ver quiénes había que trabajar, eh, que tenían por ahí menos adherencia, y los que por ahí el refuerzo no tenía que ser tan importante como los circulantes o los técnicos de anestesia, que tenían un porcentaje bastante elevado comparado con personal por ahí de ingeniería clínica y otros que había que trabajar más. Pero fíjense que en esto, con una herramienta simple, pero como por ahí no hablé, en la organización que trabajamos son 6 centros asistenciales con áreas de internación, podemos escalar rápidamente. Entonces, con una herramienta, si logramos una buena comunicación y un buen uso, podemos tener resultados que son comparativos. En este caso, bueno, no doy por una cuestión de no generar alguna, algún dato que no sea adecuado, pero sí, por ejemplo, por roles o por día, por incluso por centro y por servicio, podemos determinar el grado de cumplimiento y quiénes son las áreas destinadas y los horarios para poder trabajar. Bueno, ahora yendo a un enfoque más tradicional de la atención del paciente, vamos a ver qué parte de los estadios de la atención pudimos brindar soporte. Obviamente, en el momento, en el flujo del proceso de prescripción de antimicrobianos, está el momento del diagnóstico de una sospecha de infección. En ese momento también brindamos soporte informático. En el momento de la prescripción también la validación de farmacia y el suministro, la confirmación o la dispensa al paciente. Por ahí yo no voy a estar hablando del programa en sí, cómo está elaborado, cómo fue conformado por cada una de las clínicas, cómo fueron los roles. Lo que sí acá tengo que marcar es que el impacto no era solamente con el área médica. Los antimicrobianos están involucrados todas las áreas de las clínicas, fundamentalmente el área médica, quien es el que inicia, pero el área de enfermería es quien lo tiene que suministrar y muchas veces necesita información de cómo prepararlo, pero también la participación que fue crucial es el área de farmacia, en poder brindarnos toda la información como para que podamos cruzar y sacar conclusiones de los antimicrobianos utilizados, así como de cómo se tienen que manejar farmacológicamente y analizar toda esta información. Entonces, todo este equipo multidisciplinario, que como no lo estoy describiendo porque me estoy enfocando más que nada en el soporte informático, fueron los impactados por este programa. En el diagnóstico, lo primero que hicimos fue abordar cada una de las infecciones prevalentes dentro de las clínicas. Lo que vimos es que por cada servicio, fundamentalmente en las áreas cerradas, había varios protocolos como para evaluar la sospecha de infección. Por ahí la más conocida es la infección asociada a catéteres, las infecciones urinarias asociadas a sonda vesical, los pacientes con sospecha de una neumonía asociada a ventilación mecánica o una neumonía de la comunidad. Entonces, había varios scores, varias herramientas que estaban dispersos o que fueron publicados y que tenían mucho apoyo en la literatura científica, pero no estaban consolidados, y realmente por la dificultad que tenían en cuanto a la forma de evaluación, no eran fácilmente incluidas en la historia clínica. Pero en el momento que un paciente tenía una sospecha, el médico que trataba o hablaba al paciente tenía que consultar en papel cómo abordar a ese paciente. Entonces, fíjense lo que hicimos como para ayudar. Este algoritmo que se presentaba en el momento de evaluar, según, bueno, los años del paciente, la cantidad de infiltrado, la distribución, la presencia de microorganismos, en este caso de lo que es una infección asociada a ventilación mecánica. Entonces, determinadas características clínicas que podían condicionar
la gravedad, podían determinar la gravedad del paciente, eran los que podían determinar el enfoque antimicrobiano inicial. Entonces, en base a la selección de esos parámetros, surgía la sugerencia antimicrobiana inicial, el enfoque empírico inicial. Entonces, una vez que se enviaban cultivos, se iniciaba el enfoque sugerido por este algoritmo. Le dimos un soporte básico, no lo pudimos incluir inicialmente en la historia clínica porque no todos los algoritmos tenían consenso. Entonces, lo que hicimos fue ofrecer, mediante herramientas de ofimática, de una forma fácil como para que lo puedan cuantificar. Sobre esto, lo quiero destacar, no es que hicimos un desarrollo enorme, pero para el usuario significó un cambio abrupto del papel a hacerlo de una manera más automática, incluso logró más adherencia. Obviamente sobre esto hay una etapa de hacer un producto mínimo viable como para después poder incorporarlo a la historia clínica. Nosotros entre todos los requerimientos informáticos tenemos una serie de priorizaciones y bueno, en esto lo que queríamos más que nada era ver la utilidad, la adopción y si podíamos después incorporarlo a nuestra historia clínica. Entonces, en esta etapa de sospecha del diagnóstico, sumamos esta herramienta y la verdad es que tuvo buena recepción. Después, en el momento de la prescripción, lo que vimos es que había muchísima variabilidad en cuanto al enfoque inicial. Como les dije, por ahí cuestiones de cada servicio, no consensuadas, no adopción de las guías de práctica clínica, personal que rota, personal que se renueva. Entonces, hacía que los enfoques iniciales empíricos fueran realmente dispares. Entonces, lo que se hizo inicialmente fue un reporte de los antimicrobianos que se utilizaban. Antes, cada infectólogo tenía que recorrer físicamente cada uno de las indicaciones de los pacientes con la historia clínica. Estuvo centralizado, pero era bastante difícil determinar cuáles eran los pacientes que tenían un cambio de antimicrobianos o tenían un uso de antimicrobianos de uso restringido o tenían un nuevo esquema inicial. ¿Mm? Perdón, tenían un esquema inicial que necesitaba alguna evaluación adicional del servicio de infectología. Entonces, lo que hicimos es también una consulta a la base de datos de las prescripciones que llegaban a farmacia y en base a eso un listado de pacientes que tenían antimicrobianos señalados, los cuales eran de uso restringido. Como esto era una consulta de todas las prescripciones activas, lo que nos pidieron además es un sistema de alerta precoz. Esto no lo pudimos, y esto quiero destacarlo, no lo pudimos incorporar en la historia clínica porque requería un desarrollo. Entonces, lo que hicimos fue permitir la primera dosis y elaborar una alerta por mail a determinadas áreas de infectología. Entonces, cada vez que aparecía se confirmaba una prescripción de determinado antibiótico, no se visualizaba en el sistema, pero sí salía la información del sistema y se llegaba al correo de los de infectología o de las personas que estaban interiorizadas en el programa de optimización de antimicrobianos. Entonces, por ahora lo que estamos era más que nada soporte en el momento de sospecha diagnóstica, soporte en el momento de la prescripción inicial y un reporte de todos los esquemas antimicrobianos activos. Lo que vimos es que por otra herramienta, por otra plataforma que era UpToDate, seguía habiendo y se mantenía constante una necesidad de información de dos tópicos que seguramente en cada una de las instituciones que ustedes trabajan se mantiene el mismo patrón. Por un lado, las enfermedades infecciosas primero, en segundo lugar, y a veces primero y segundo, la necesidad de información sobre medicamentos, de los cuales el 60% eran antimicrobianos. Sobre eso, lo que vimos es que había necesidad en el mismo momento de prescribir o de iniciar un esquema antimicrobiano. Vimos que esos primeros dos tópicos se mantuvieron en los últimos 10 años y entonces incorporamos
dentro de las herramientas de prescripción electrónica información en el momento de la prescripción. Esto fue útil porque en el mismo momento que el médico prescribía podía acceder a la información, no solamente cargamos información farmacológica de los medicamentos, sino también información que le llegaba a enfermería y a farmacia sobre la preparación, la duración de las diluciones, y en base a eso, esta información que notábamos que era frecuentemente consultada, estaba disponible dentro de la historia clínica. Esto sí lo pudimos hacer dentro de la historia clínica. Había necesidad de información sobre la medicación que estaban prescribiendo. Entonces, esta información, como dijimos, no estaba únicamente disponible en el momento de la prescripción, sino que llegaba en el pedido que se enviaba a farmacia y estaba disponible en el momento, incluso la dosis, que enfermería tenía que dispensarlo en el momento de la planificación de las tareas de enfermería, donde tenía las tomas planificadas como para confirmar un medicamento que estaba prescripto, se podía eh, leer, se podía acceder a la información que estaba cargada en el sistema para todos los antimicrobianos de uso restringido, y que también había un correlato con las búsquedas que encontrábamos en UpToDate como para que estén accesibles y esto disminuya el error médico. Bueno, yendo ya a una información epidemiológica, lo que hicimos, bueno, en realidad lo hicieron los infectólogos, pero lo que le dimos soporte fue más que nada una herramienta cuantitativa para evaluar la cantidad eh, y la calidad de las prescripciones de antimicrobianos problemáticos. Imagínense que quizá está toda la información volcada, pero necesita una herramienta fácil como para poder visualizar, comparar, ver la evolución. ¿M? Y entonces, ¿cómo podían llegar a medir? Y la verdad es que en eso no teníamos nada, ni teníamos alguna alternativa como para poder brindarle. Entonces, esto es uno de los mayores logros que tuvimos, porque desarrollamos dashboard, tableros, como para que puedan evaluar la utilización de los antimicrobianos. Un minuto. Bueno, como les dije, no servía únicamente empezar a cuantificar por principio activo, porque necesitábamos tener cuantificado, no iba a ser lo mismo un paciente pediátrico, un paciente adulto, o por ahí pacientes con ajuste de la dosis según función renal o según peso. Entonces necesitábamos información un poco más específica, más específica, que bueno, en esto hubo una fuerte participación del área de farmacia y de infectología en la elaboración de los DDD. Bueno, este es el tablero que hicimos, como ven, en MicroStrategy, donde podíamos evaluar el consumo en DDD cada 100 días cama. Esto es más que nada como para poder tratar de estandarizar y comparar eh, el uso de antimicrobianos en un mismo servicio comparado con los diferentes sanatorios. Como les dije, bueno, esto es lo que hicimos fue modelar los antimicrobianos que nos seleccionaron como de uso crítico o problemático, los pusimos en el Data Warehouse. A partir de ahí, lo que permitía, uno puede seleccionar los meses. En este caso, fíjense que esta captura la hice hoy, y hoy es 2 de octubre, y podemos consultar octubre, o sea, están actualizados, pero obviamente no traigo octubre porque me va a traer el control, los datos de ayer, pero puedo traer los meses previos. O sea, no hay delay en el ingreso de datos de la información clínica. Selecciono, fíjense, los centros, ejecuto, y a partir de ahí me aparecen gráficos. Esto es el inicial. Obviamente me va a dar cuáles son los antibióticos los antimicrobianos antibióticos. Dejo afuera la anidula fungina y el fluconazol y otros tipos de medicamentos. Me quedan 5 y veo el consumo. Bueno, ahí está dividido por sanatorios, cuáles son los que más se utilizan, o bueno, de los que están filtrados, y
en las barras vemos comparativo con el uso con el año anterior. Entonces, permite un análisis comparativo por centro y por servicio, y un comparativo interanual de los consumos. Este es uno yo acá, fíjense que, a ver, no se ve, bueno. Si ven la cabecera, yo una vez que traigo el set de datos, puedo filtrar por centro, por mes, por servicio, por grupo terapéutico y por fármaco. Este es el gráfico inicial donde me da que el más utilizado fue la cefazolina y empieza a ordenarme los cuantos DD se utilizaron en cada uno de los sanatorios. Este es el inicial, pero abajo tengo reportes ya estandarizados que me permite hacer la gestión un poco más dinámica. Si yo selecciono, en este caso, bueno, acá me falta un slide, pero bueno, en este caso selecciono, por ejemplo, la anidola fungina, por lo que les dije, los campos de la cabecera. Yo veo inicialmente a la izquierda cómo fue el consumo comparado al año anterior, mes a mes, de los últimos meses, pero no me discrimina por sanatorio. Y en la derecha sí, entonces veo qué pasó con el año anterior y el año actual, qué pasó en cada uno de los sanatorios. Sobre esto tengo, bueno, más detalle, puedo ir seleccionando por grupo farmacológico, puedo seleccionar, por ejemplo, en tal sanatorio, tal servicio de terapia intensiva, cuánto utilizó de cefalosporinas de tercera generación, de cuarta, cuando de los grupos de carbapenem, bueno, y otras cosas, los antifúngicos. Entonces yo puedo ir seleccionando varios a la vez y puedo hacer un análisis comparativo, pueden hacer los efectos de cuál es la utilización de los antimicrobianos en cada uno de los centros. Entonces, esto lo hicimos también con el sistema de bacteriología. El LIS que tenemos, como la mayoría tienen, responden el informe de determinados protocolos, donde hay un cultivo y sobre eso va informando. Pero lo que hicimos fue cambiar la consulta y empezamos a informar sobre datos de un determinado paciente o determinados grupos de cultivo. Entonces, uno sobre la misma base de datos puede decir, bueno, a ver, tráeme los resultados de los últimos urocultivos, tráeme los resultados de determinados gérmenes, tráeme los resultados de determinados servicios, tráeme los resultados de determinados pacientes. Cambia el enfoque, la información es la misma que tenemos, pero no está brindado de la forma tradicional que lo hace un LIS, donde uno consulta por paciente y protocolo, sino acá lo que hicimos fue agrupar la información y traerlo de una manera que se pueda gestionar de una manera epidemiológica y pueda llevar a conductas. Entonces, esto obviamente yo no soy infectólogo, no sé cómo, pero el ejemplo podría ser, bueno, vamos a ver si adecuamos nuestro enfoque empírico inicial para las infecciones asociadas a catéteres, ya que ninguna se presenta como un germen, un coco gram positivo. Entonces, eso, obviamente, acépteme el ejemplo, puedo decir, en el esquema inicial para infección asociada a catéteres no es necesario incluir la vancomicina. ¿Entienden? Entonces, este enfoque, esta forma de consultar y de agrupar la información, podía llegar a determinar, a cambiar enfoques empíricos iniciales. Bueno, entonces, resumiendo, abordamos cada uno de los puntos básicos, intermedios y avanzados, que es lo que nos falta. Orden de suspensión automática de profilaxis quirúrgica. Sabemos que se puede llegar a hacer una vez que se indica en quirófano, se puede establecer un tiempo como para lograr que se suspenda o por lo menos capacitar a quienes lo indican que pongan fecha de fin. Muchas veces cuando se prescribe se pone la fecha de inicio, pero no se pone de fin. Logrando una capacitación como para poner la fecha de fin es una buena medida y es algo que se está implementando, pero bueno, podemos ver que puede servir de ayuda. Bueno, hacer aplicaciones informáticas para hacer un estudio de prevalencia puntual es algo que tenemos pendiente.
al ver los resultados de estos cambios o de estrategias antimicrobianas en la evolución del paciente. Ya tenemos la información de la infección diagnosticada, del germen, de la sensibilidad, del enfoque antimicrobiano, pero tenemos que ver, como dicen los estudios clínicos, qué impacto tienen resultados como la estadía, la reinternación, la sobrevida, etcétera. Entonces, sobre eso es algo que vamos a seguir trabajando. Eh, en los niveles de autorización, también en el momento que alguien prescribe, que haya alguien que pueda evaluar el caso como para no iniciar el tratamiento o por lo menos tener una, pues también hay una, no puede haber una demora, pero por lo menos una sugerencia adecuada cuál es el mejor enfoque de tratamiento. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque la verdad es que esto se justifica. Hay un claro beneficio en realizar este tipo de enfoque. Ya termino. ¿Por qué? Porque se logra disminución de los días de internación, hay un impacto directo en el costo de los antimicrobianos. Una detección inicial de la sensibilidad puede llevar a descalar el enfoque antimicrobiano y eso reduce costos y obviamente hay costos indirectos, mantener, por ejemplo, antibióticos endovenosos, antimicrobianos endovenosos cuando se puede pasar a la vía oral o se puede descalar, realmente también va a dar una disminución en los insumos, en las complicaciones, en los recursos que estén abordando. Entonces, los datos están. Es un enfoque diferente, como les dije, es una mirada de infectología que representa un desafío para la informática en salud porque son múltiples actividades que requieren un soporte informático diverso, con varias herramientas que, por suerte, les pueden brindar información como para poder gestionar mejor. Y obviamente algo que no dije, pero que está establecido que, o por lo menos se predice en base a la resistencia antimicrobiana, que para el año 2050 va a haber 10 millones de muertes por año debido a gérmenes multiresistentes. Entonces, no solo desde el punto de vista de costos se justifica abordar esta problemática, sino también por el impacto sanitario que va a tener en los próximos años. ¿Cuáles son los pasos a seguir en nuestra área? Implementar mejoras en los tableros de bacteriología. Como les dije, incorporar información clínica. Incorporar herramientas de soporte a la toma de decisión en la historia clínica. Hoy tenemos una herramienta, una historia que necesitamos mejorarla y bueno, por ahí está con un poco de limitaciones como para agregar más herramientas, entonces necesitamos incorporar ese tipo de sistemas que están probados que demuestran efectividad. Niveles de autorización, por lo que les dije de los antimicrobianos, y una configuración de la suspensión automática de profilaxis quirúrgica.